Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la radio Universidad de Chile. Hoy día queremos darles la bienvenida a un gran amigo. Él es nuestro invitado de hoy y es Stefano Pugliese. Él es italiano y tiene un vínculo cercano y de gran intimidad con nuestro país. Es arquitecto y diseñador y en su desarrollo profesional se ha dedicado a todo lo que es la investigación académica y al rescate de lo artesanal, en los procesos creativos y en la fabricación en el ámbito del diseño. Sus obras han sido expuestas en diversas bienales internacionales alrededor del mundo. Me importa también compartirles que sus ancestros son navegantes y quizá es desde ese sitio que él ha navegado hasta nuestro país. Actualmente es profesor en la Facultad de Bellas Artes y Diseño de la Universidad de Esmirna en Turquía. Stefano, un placer tenerte en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, es mi placer y mi honor estar acá contigo y en Chile de alguna forma. En Chile de alguna forma. Stefano, cuéntanos un poco, ¿cuál es este vínculo que tú mantienes con Chile? ¿Cómo se arma? Yo llegué a Chile sin conocer Chile, o sea, eso hice un viaje cuando me titulé, que mi padre me regaló como regalo cuando terminé mi carrera universitaria, y decidí de ir a Sudamérica porque por alguna razón siempre me ha gustado el idioma, el castellano. Ajá. Y viajé por 3 o 4 meses desde Buenos Aires hasta Quito, en Ecuador. Ya. Y siempre quise volver a Sudamérica, pero no había pasado por Chile. En algún minuto surgió una oportunidad busqué una oportunidad para poder volver, que fue un pretexto, estudiar un magíster en Santiago, y me fui a Chile sin conocer mucho, sin imaginar mucho. De hecho, ni siquiera tenía muy claro si Santiago tenía mar o no. Después descubrí que el mar era un poquito más allá, hacia abajo. Pero realmente no sabía nada. Y iba a quedarme un par de años, 1 año y medio, algo así. Y al final terminé quedándome casi 5 o 6 años. Y bueno, yo creo que fue uno de los periodos más importantes de mi formación, por dos razones, que de hecho las entendí un poco lejos, después. Ajá. Desde chico, siempre por el trabajo de mi papá, tuvimos que viajar. Nací en Roma, nos fuimos a Luxemburgo, volvimos a Roma, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Y entonces como que nunca me sentí muy apegado a un lugar, siempre como de alguna forma, siempre como que nunca pensé a un lugar como definitivo. Tuve siempre esa curiosidad de viajar. Ajá. En Santiago, voy a citar un amigo, el Gabo, que él es francés y creo que aún vive en Santiago. Una vez hijo de diplomáticos, él me dijo, yo me vine a Santiago porque fue la primera vez que yo elegí de ir en algún lugar. Ok. Y eso fue como un poco entenderlo. Y después, en los años en los cuales estuve en Santiago, como que aprendí mucho. O sea, en el fondo como que mi personalidad se desarrolló, muchas cosas fueron como más claras en el ámbito personal y en el ámbito también como profesional, como que de alguna forma mi camino se fue moldeando. Ajá. Y tomé algunos caminos. Perfecto. Y también me gustaría citar, hay una parte de un texto de Marguerite Yourcenar en el libro Memorias de Adriano, del emperador Adriano, el emperador de Roma, que en algún momento él dice, uno no pertenece realmente al lugar
donde nace, Ajá. sino más bien pertenece al lugar donde en el primer minuto ha tomado conciencia de sus seres. Y es interesante porque Adriano era emperador romano, pero no era un romano, era de Cádiz, en España. Ok. Entonces, como estas dos, eh, por parte de un amigo, y esa vez que leí esa parte de la memoria de Adriano, me hizo entender el por qué me sentí tan bien y por qué Chile es muy importante hasta el día de hoy. Para mí lo extraño muchísimo, de hecho. Ay, Adrián. Y Adriano, el emperador, es como que de alguna manera te abre como la posibilidad de elegir la pertenencia, ¿no? Exacto, no sé si es también elegir la pertenencia, pero en el fondo es como encontrar la, Encontrar. pertenencia, porque yo creo que en mi vida, como todo el mundo, he tratado de elegir muchas cosas y no me ha resultado, o de repente no me han elegí algo y no me ha gustado, pero en el fondo, después de un tiempo uno se da cuenta, oye, ¿sabes qué? Me gusta hacer eso, o me gusta este lugar, y eso pues. Estefano, y en ese sentido, ¿cómo fue que te encontraste con la arquitectura y el diseño? Ya, también por casualidad. O sea, en el fondo también sin conocer nada. Terminé mi carrera, mi colegio y estaba al momento de poder elegir, porque bueno, tengo que decir, fui afortunado de poder hacer lo que yo quería. Ajá, Y nada, tuve un ramo de arte y me había gustado un ejercicio por un profesor que se llamaba Nap Zinn, alemán, de ya, hacer una casa. Y luego pensé, me acuerdo una vez mi padre me preguntó qué tipo de trabajo te gustaría hacer y yo dije, quiero hacer un trabajo al aire libre. Y en perfecto. el fondo pensé que el trabajo del arquitecto, equivocándome, era un trabajo al aire libre. Ok. Y eso fue, y fui a Milano, al Politécnico de Milano, y también los años universitarios fueron muy bellos. O sea, fue también un momento, creo para todos, el periodo universitario es un periodo muy bello de la vida. Ajá, sí. ¿Y eh, qué número de hijo eres, Estefano? El 2 entre 3. Tengo una hermana mayor, yo y mi hermano pequeño. Perfecto. Y de alguna manera, ¿qué significó esto de ser el hermano, el segundo de tres para ti? Mira, la verdad como que nunca tuve ningún tipo nunca lo pensé, o sea, de ser el segundo, o sea, es un tema que nunca me ha tocado, estamos muy unidos entre Perfecto. nosotros Sí. y claro, altos y bajos como todos, Ajá, pero, pero la verdad no, y somos todos los tres súper distintos de mentalidad y de carácter y eso. Así que bien. nunca fui el segundo. Tal Nunca vez fui. el que no tomó nunca un camino muy lineal, como que tal vez, sobre todo al principio, a mi hermana, que se parece más a mi padre, no tenía mucho sentido para ellos que me haya ido a Chile y dice, oye, ¿por qué no te vas a Barcelona o a Londres? Y ya no me interesa. Pero ahora están un poco envidiosos de mí. Me imagino. Estefano, y estos ancestros navegantes, cuéntame un poco cómo impactan en ti y qué ha significado para ti esto. ¿Quiénes Bueno, fueron tus ancestros navegantes? ¿Por qué línea? eh, Materna, por la paterna. línea de mi padre, la historia de mi abuelo, que yo conozco simplemente por los relatos de mi abuela, Ya, y que cuando estábamos en nuestra casa de familia, que aún sigue allá, siempre nos contaba las historias
de ese abuelo que yo nunca conocí, murió un par de meses antes que yo naciese. Sí. Y bueno, o sea, fue una figura súper importante en en nuestra familia, también tal vez porque el padre de mi mamá fue un padre muy ausente. Ya. Entonces, esa figura fue muy bien, muy relatada y, y conozco sus historias. Tal vez yo pienso que, ahora no sé si puede sonar un poco presuntuoso, pero esos relatos han sido bien presentes en mi vida Ajá. y de alguna forma siento que estoy haciendo su vida como a él le hubiese tenido gustado hacer, Me gustaba porque, hacer. bueno, a él le tocó hacer la guerra, le tocó hacer muchos años cautivo en India y bueno, o sea, en el fondo como que yo soy el que eligió de ser como más libre de todos en mi Ajá. familia, con menos vínculos posible con eh, cosa que tal vez le hubiese gustado a un tipo de carrera de mar y militar. Ok. ¿Y la relación tuya con los barcos? Ujú. Este, Y eso también ya empezó, o sea, como que en el fondo, desde niño, porque mi padre también fue navegante, eh, más por placer, o sea, no por trabajo, ajá. pero siempre quiso ser un buen marino. Y esa cuestión yo empecé cuando era pequeño, después nos fuimos a Luxemburgo y ahí, por la distancia del mar, no fue posible seguir. Estudié en Milano, me fui a Chile y también en Chile no tuve la oportunidad, no busqué la oportunidad para navegar. Y luego, ahora, cuando en los últimos 6 años, en Turquía, pude empezar a navegar a nivel bastante intenso, por decir, o sea, Intenso. de Ok. hecho, es algo. Y la verdad, como que lo que me fascina del mundo de la navegación y de la vela, lo cual es un deporte de mucha frustración y muy duro eh, y de aprendizaje muy lento. Ok. Uh, esa otra cosa que yo aprendí en ese periodo, que se juntó en los últimos años, en los últimos 2 años, como que hice una gran analogía entre aprender a navegar, Ya. que no es algo que se aprende en una semana de curso, no sé, en alguna parte, y aprender, por ejemplo, a trabajar madera. Ya. Lo cual al principio lleva muchísima frustración, Ok. pero lo bello es que en el fondo es un aprendizaje continuo. Ok. O sea, un buen marino es un marino viejo, de muchas Sí. millas, como un buen carpintero es un carpintero viejo, por Ajá. decir así. Y también es casi, ambos son casi una meditación. En el Sí. fondo, también lograr concentrarse en solo una cosa. Por ejemplo, al principio cuando navegaba, había días en los cuales yo estaba en el barco y pensaba, no sé, un problema en el trabajo, o pensaba, no sé qué, algo que me había pasado, tonterías, Ajá. y hacía errores. Y en Ok. algún minuto, como que entendí, eh, mira, estoy en el medio del mar, en un barco, estoy haciendo eso para gozar y disfrutar. Ajá. ¿Qué estoy pensando? No sé, es un problema que tengo. Y es increíble porque, por ejemplo, estar en el medio del mar, pensar simplemente en la vela, que esté perfectamente en sintonía con el viento, o encontrarse en el medio del mar sin viento. Sin viento. Mm. Entonces, no tienes que pensar nada en ese minuto, tienes que Ok. esperar el viento.
Y la carpintería también es la misma cosa. Cuando uno trabaja una madera con una sierra mecánica, después de un rato uno está simplemente pensando en eso. Entonces como que estoy feliz que no tuve que irme a ningún monasterio en India o en alguna parte así y encontré mi meditación de esta forma. Eso, para poder meditar tranquilo, así como... eh, Stefano, y esto de haber entrado en los procesos creativos, ¿cómo fue que elegiste esto de entrar en los procesos creativos, en el ámbito de la academia y en el ámbito de la investigación? ¿Cómo se Ya, fue dando? Es una pregunta bastante difícil, o sea, en el fondo, como que también es entender lo que es la creatividad. O Sí, sea, que no se trata de inventar algo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la creatividad está muy, muy cercana a otra calidad, yo la llamo que es la curiosidad. ok. Entonces, lo que lo que me pasa a mí es la curiosidad de entender cómo se hacen las cosas, o mejor dicho, cuando logré hacer, qué sé yo, un trabajo, etcétera, etcétera, fue porque fui curioso de entender los procesos de fabricación de material y de técnica, etcétera, etcétera. Y aún lo quiero relacionar al aprendizaje. Ajá, En el fondo, el aprendizaje es algo que yo creo que en muchas profesiones sí. no es que no existe, pero la gente se han olvidado del hecho que una profesión o también o las experiencias son aprendizaje. Entonces, como que entrar en un proceso creativo, para volver a tu pregunta, es aprender en el fondo. Y eso es el proceso creativo en sí, porque, por ejemplo, haciendo una analogía con el barco, yo soy el hombre que está más adelante de todos y mi trabajo es de trabajar con todas las velas del frente. Mi capitán me enseñó algo y después de 3 años, yo estoy aportando. En el fondo, después de 3 años, aportando de manera creativa, en el Perfecto. fondo. Ujú, Entonces, yo creo que hasta el día de hoy, capaz que en 10 años más puede ser algo completamente distinto, ujú. pero creo que el aprendizaje es el primer paso para poder hacer un pequeño aporte creativo. Perfecto. Y claramente eso está muy cercano, más bien que a la academia en sí, sino más bien a la enseñanza. Entonces, cuando uno conoce algo, le sale más fácil enseñarlo, y también en el proceso de enseñanza hay un aprendizaje Perfecto. continuo. No sé si Ajá. contesté claramente. Sí, perfecto, perfecto. Estefano, y en ese sentido, es como el trabajo con las personas a las cuales tú enseñas, cómo lo percibes, cómo te impacta. Yo entiendo que también ahí hay un aprendizaje para ti, pero lo estoy pensando en cómo, qué significa para un arquitecto, diseñador, que quiso trabajar al aire libre, trabajar con estudiantes. Bueno, hablando del ambiente laboral, Ajá. eh, hay pocas personas que puedo decir con las cuales realmente nos logremos entender, etcétera. Y la verdad como que estoy feliz porque logré poder trabajar al aire abierto. Ahora también por casualidad llegué en esa universidad donde había un taller de madera Sí, muy desarrollado que nadie ocupaba. ya. Y ahí tuve mi espacio y empecé a trabajar allí.
y la verdad como que trato de organizar muchas de mis actividades, talleres de construcción Ajá. al aire libre, al exterior. Entonces Genial. como que se ha dado naturalmente en el fondo esa, porque yo cuando empecé a trabajar, cuando me titulé, Sí. trabajé en una oficina con Marco Vigo y lo agradezco muchísimo porque aprendí muchísimo, etcétera, etcétera, pero después de 2 años yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo estar sentado frente al computador todo el día. Y él me dijo, mira, lo siento mucho porque estuve contento trabajando contigo, etcétera, pero bueno, te apoyo, anda donde quieras y si necesitas un poco de plata, vuelvas, trabajas un mes y de nuevo. Ujú. Así que eso fue. O sea, la arquitectura y el diseño es un ámbito muy, muy grande. O sea, en el fondo Ajá. como que también tuve suerte en ese sentido porque eligiendo casi por casualidad un área, un ámbito que no conocía, después fue un área que te ofrece miles de opciones y oportunidades para desarrollarte y no me gusta usar mucho la palabra laboral porque a mí no me parece que hago un trabajo o algo, se lo paso bien. Así que eso pues. Sí. Y a propósito de esto, es como el ámbito laboral aparece como para ti como un espacio más como de creatividad y de juego libre, ¿no? Sí. Me preguntaba por eso precisamente, por la relación con el juego, con la poética, la poesía. ¿Cómo se articulan? ¿Cómo lo vas articulando? ¿Cómo se relacionan? Lo digo por tu verbalización poética, Mm. precisamente. Bueno, o sea, en el fondo como que tal vez soy un poco, algunas personas dirían que soy un poco inmaduro en el fondo, pero la gente que me conoce, por ejemplo, aquí o que trabaja conmigo, a veces se sorprende porque dice, oye, Stefano, nunca te tomamos en serio porque siempre estás así súper desordenado. eh, eh, o sea, que hay gente que trabaja conmigo que siempre me sigue, oye, se te olvidó el lápiz, se te olvidó la billetera, se te olvidó todo. Cuando se trata de trabajar, en el fondo, como cuando se trata de ponerse en trabajar con los alumnos en algún proyecto, yo me emociono mucho, en el fondo. Mm, Y soy súper serio y tal vez me pongo nervioso. ajá, Porque para mí tiene que tener sentido. O sea, en el fondo, como tal vez estoy, como se dice, mimado. ajá, O sea, en el fondo quiero hacer lo que me gusta y más que lo que me gusta, lo que tiene sentido hacer. Entonces, en el perfecto. fondo, hacer un trabajo mal hecho, um, para mí no tiene sentido, o sea, y bueno, lo digo, tengo suerte y soy mimado porque logré encontrar la forma de hacerlo y hay también otro texto en el cual entendí un poco esta cosa, que es un texto que se llama El hombre artesano de Richard Sennett. Ok. Eh, y, y él habla del artesano como un músico tiene la actitud de un artesano, también un diseñador de Linux, un programador de computación, o sea, trabajar hace la diferencia entre labor y faber, homo labor, homo faber. Entonces, el homo faber, el hombre que hace, no trabaja de 6 a 5 o sigue trabajando hasta tratar de mejorar su trabajo. Entonces, eso es un poco lo que, lo que, lo que apunta a ser claramente muchos días
con mucha pereza y pierdo como todo el mundo, yo creo, o sea... Sí, pero es como, sea como fuere, es como hay un continuo en el trabajo de generar la obra, ¿no? Independiente si lo estés llevando a cabo externamente o internamente, ¿no? Claro, sí, la obra en primer lugar tiene que tener sentido, o sea, en el fondo, o sea, en el ámbito del diseño, dibujar una silla, uno se puede preguntar que tiene sentido hacer otra silla, pero después cuando uno entiende que no estás haciendo otra silla, estás aprendiendo a hacer una silla y tu misión tiene que ser hacer una silla bien hecha, no Bien, otra silla, la silla ya existe. Entonces, en el fondo, como que ahí está todo, ahí están las cosas, yo creo, importantes y que pueden dar la felicidad y la poética en cualquier tipo de trabajo, o sea, en el fondo, mm, para que cada uno pueda trabajar con sentido. exactamente. Estefano, a propósito del sentido, em, ¿qué sentido tiene el tiempo para ti? Hmm. La verdad nunca me había preguntado, o sea, ay, Ay, es difícil porque el tiempo en el fondo es algo que uno nunca, por lo menos que yo nunca considero. O sea, en el fondo, eh, nunca lo he pensado atentamente. La única cosa que a veces me hace mucho enojar, y la verdad, y es algo que me enojo mucho con los estudiantes ahora, como todo el mundo, no tengo hijos, pero hago todo lo que yo odiaba de mi padre, lo estoy ajá, haciendo así a mis alumnos. O sea, eso es un clásico y no me escapo de eso, pero a veces los miro y le digo, oye, ¿por qué están perdiendo ajá, tiempo haciendo cosas, o sea, tal vez, no, qué sé yo, mirando el celular y yo he pasado días y mucho tiempo, yo creo, de mi vida que llego a las 6 de la tarde y digo, oye, tuve tanto tiempo hoy día y no hice absolutamente nada. nada, ni siquiera pasear el perro y después ahí me despierto y tiraste un día a la basura. Y, Ajá, y- y bueno, yo creo en ese sentido, y eso, o sea, no me deprime porque le pasa a todo el mundo, o ajá, sea, a la mayoría del mundo le pasa. mm, Y, pero, pero claro, a veces habría que, es un tema sobre el cual debería tal vez trabajar, o sea, pasaste un día sin hacer absolutamente nada, perdiste tiempo y bueno, está bien. O sea, en el fondo como que tratar de manejarlo mm, eh, de una forma más serena, en más el fondo. serena, sí. Y el tiempo en el cuerpo, Estefano, el tiempo que pasa, El- esto tú decías, los artesanos se vuelven con más experiencia, se vuelven más Ujú. hábiles con el tiempo. Es como el Sí. tiempo en el cuerpo de la experiencia. Ujú. ¿Cómo lo significas? El tiempo en el... Ok, Cuerpo. no sé si entendí muy bien lo que vas, pero en el fondo, volviendo al tema del tiempo, llamámosle, por ejemplo, el tiempo del aprendizaje, ¿me estoy equivocando o está bien? Bien, muy Ok, ok. bien. Por ejemplo, yo estoy súper admirado por los artesanos y bueno, no en la Sí. artesanía, porque no me puedo considerar un artesano y no he trabajado mucho en eso, pero volviendo al aprendizaje que tuve en la vela, en el barco, ahora son casi 3 años que todos los fines de semana hago las regatas de todo el Mediterráneo. Y, Imagínate. y al final mm, tomé 3 años para lograr poder decir ya, estoy empezando a aprender. Estoy empezando a aprender.
Y entonces, en el fondo, lo que me fascina de eso y lo que tal vez aprendí, ahora, eso no significa que lo aplico a mi vida cotidiana, ¿Ya? pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia y dedicación y tal vez y también aprender en los procesos lentos, porque todos los procesos de aprendizaje para mí son procesos como lentos. Uno no puede aprender algo en una semana, etcétera, etcétera. El proceso tiene que ser de constante aprendizaje. Y para tener eso hay que tener constancia, hay que tener paciencia y sobre todo creo que eso fue algo, lo que más he aprendido hasta ahora, lograr, lograr controlar los procesos de frustración. Perfecto. Porque eso pasa en cualquier rubro. En algún minuto uno está frustrado, quiero aprender a hacer eso. Oye, no me resulta, no me resulta, no me resulta, no me Ajá. resulta. Y es fácil abandonar Ajá. o frustrarse, deprimirse, no sé qué. Pero bueno, en ese sentido eso no digo que está resuelto, pero por lo menos está entendido. Está entendido, sí. Estefano, y esto de tener la obra y soltarla, ¿cómo te lo vives? Es como tienes tu obra y hay que soltarla? Ya, me pasa algo súper raro, o sea, a mí cuando no tengo mucha producción, la Ya, verdad. O sea, hice pocas cosas, no quiero ser presuntuosa, pero bien hecho bien hecha. y con mucha dedicación. Eh, Me pasa algo muy raro, en el fondo como yo siempre estoy como de la actitud, no sé hacerlo, no sé, no me va a salir bien, etcétera, etcétera. Y después me pongo a trabajar, empiezo como un poco de calefacción, perdón, de calentamiento como deportista y Sí. luego empiezo a trabajar. Ajá. Ahora, cuando la obra está completa, que sea un florero, que sea una mesa, que sea cualquier cosa, la miro y estoy súper emocionado. Ajá. Y casi como, no digo que me da por llorar, Sí, como emocionado, así pero, como, emocionado. Y a veces me digo, oye, la hice yo. oh, Oye, la hice yo y está súper bien bien, hecha. O sea, linda. Mm. y la verdad como que eso es algo que he tenido confirmación como del exterior. O sea, no soy yo que me canto la canción para mí mismo. Sí, Entonces, como que el sentimiento que tengo es un sentimiento de orgullo, de emoción, y en el otro lado, volviendo al discurso de antes, un poco a veces enojado, porque me ah, digo, si trabajase más, si podría tener mucho más, pero bueno, así fue, así es. ok. Es como va como por dos vertientes. Por un lado Ya, es orgullo y por otro lado es como si podría haber hecho más de esto, ¿no? más cosas. Más cosas. O sea, en el fondo, pero ya pues, así es y tampoco eh, está bien. Sí. Y cuando la entregas a que alguien se lleve tu obra. Y trato siempre que le quiera a esa persona. O sea, yo creo Ah, que también, perfecto. eh, no creo, nunca lo he hecho y de hecho por eso yo creo que al final no tengo una oficina de arquitectura o no me gusta. Nunca, y trabajo en la universidad, que es un trabajo seguro, que me da un sueldo y que me fascina. Nunca podría trabajar o entregar mi trabajo a una persona que no quiero, de alguna Ah, forma, perfecto. o que no tengo estima por esa persona. Ah, Eso fue, fue siempre así. Y en los productos que he vendido comercialmente, o sea que entonces uno no sabe quién lo va a comprar al final.
Sí. Pero en ese caso tenía una relación muy fuerte con el artesano, entonces para mí la obra estaba terminada y fue un Ajá. trabajo hecho en conjunto, entonces para nosotros cada vez que llegaba, oye, nos compraron 50 y teníamos un papel, una pequeña brochure en el cual había toda la historia, una foto y escribíamos algo yo y Carlo, entonces como para crear un vínculo, pero más bien era el trabajo una vez hecho, es Ajá. un florero que hice, una vez hecho ya estaba listo, para nosotros el trabajo estaba terminado, Estaba así que terminado. ya. Perfecto. O sea, es como sea como fuere en el proceso creativo, va involucrada parte de la emoción del creador. Io estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que no es, yo creo que toda la arquitectura buena, todo el diseño bueno, toda la cocina buena, o sea, es así. Y eso también vuelve un poco a lo que escribe Sennett. Hay dos tipos de personas, el Homo Faber, Sí. que trabaja, pero trabaja para no sé, un músico que trata de interpretar, no sé, una pieza de Mozart, él no va a terminar a las 5 de la tarde hasta que no logra, ¿no? Nunca la perfección. Y el año después también. Entonces hay muchísimos arquitectos, desde todas las profesiones, o sea, no es solamente en el ámbito de la producción de creatividad, que se nota cuando uno trabaja, pone su pasión en su trabajo, porque, Perfecto. porque eso no te la hace pagar Exactamente. en el fondo y no le importa. No le importa, O sí. sea, uno gana para 5 horas, pero si trabaja 25 horas, no le importa porque le mataría eso. Sí. Y en ese sentido, Stefano, ¿qué significan o qué importancia tienen los vínculos para ti? Mm, muchísima. O sea, en el fondo como que eh, mi vida ha sido ayudada con las relaciones entre personas. O sea, la verdad, yo nunca envié un currículum en mi vida. Nel fondo como que, y las veces que lo envié no me ha ido muy bien, o sea, nunca me contestaron. O, o sea, lo digo así en el fondo porque para mí las amistades y los vínculos son súper importantes. O Ujú. sea, en el fondo como que tal vez la gente, alguna persona muy cercana me dice, oye, eres súper raro porque eres una persona muy sociable, Sí, pero estás solo, prefieres estar solo. Entonces como que soy una persona creo bastante solitaria, aunque no aparezca desde afuera, sí. que la gente me ve, que conozco a todo el mundo, que le hablo a todo el mundo, Ajá. pero después vuelvo a no sé si soledad sería una palabra justa porque tiene una connotación negativa tal vez, pero, pero sí, los vínculos con las personas son súper importantes y, y, y es parte de mi vida, o sea, Sí. Ajá. Y en este espacio de intimidad tuya, Estefano, ¿cuál es tu vínculo mencionaste a salir a pasear el perro, ¿cuál es tu vínculo con las mascotas? bueno, yo creo que todo el mundo debería tener o vivir con un perro. Ahora soy bastante, o sea, todos los otros animales, pero yo soy un tipo de perro. O sea, yo siempre tuve un perro, toda mi vida. Ajá. Y, y también, o sea, esos días en los cuales me siento, o sea, que no hice nada todo el día, que tiré un día a la basura,
el perro, miro el perro y digo, oye, ¿sabes qué? Él tampoco hizo nada, pero no se está quejando. O sea, él aprendió a vivir así y tal vez los animales son lindos de mirar, en el Salud. fondo, como que a veces estoy sentado en el balcón jugando con mi teléfono como un imbécil y veo el perro que está mirando un árbol que se mueve, Ah, feliz. feliz. Y entonces dije, oye, ¿sabes qué? A mí también me gusta hacer eso. Entonces, como que hay que aprender mucho de las mascotas. Sí. Como vivir en paz. ¿Y cuando estuviste en Chile, tuviste perro? Sí, tuve una perra, Calú, ¿Caló? que aún está viva ¿Ya? y vive en Roma. Y Y te la llevaste de Chile, Estefano. traje de Chile, una quiltra chilena, muy famosa en el barrio Providencia, y la Calú es muy simpática, o sea, de hecho, yo desde Chile me fui a Milán. Ok. Después, no sé, en algún minuto, no sé por qué, la traje a mis papás para que la cuidasen por una semana, ¿Ya? porque no me acuerdo. Y bueno, nunca más me la quisieron devolver. Entonces vive en Roma y ya se hizo amiga de todo gente y sí, ella vive en Roma y ahora tengo una perra turca. La Eh, perra turca. todo Genial. callejero, todo perro medio así que, bueno. Eh, Estefano, ¿y tu relación con los espacios? Hmm. Bueno, súper importante. En el fondo, como que tal vez no sé si es una deformación profesional, eh, pero para mí el espacio, por ejemplo, para mí es súper difícil encontrar un departamento, Ya. porque cuando hablo con una corredora o con alguien, oye, ¿sabes que no me estás entendiendo? Entonces, como para mí es súper importante el espacio doméstico, mi casa. De hecho, mi hermana siempre se burla de mí porque cada casa que tuve, desde Milán, cuando estaba en la universidad, Ajá. hasta Santiago, hasta ahora en Turquía, hasta esta segunda departamento en Turquía, son iguales. Ah, ya. Entonces ella me dice, oye, esa es Via Maddalena, que era la calle de Milán donde vivíamos, esa es Via Maddalena versión 5.0, ponte tú. Entonces, para mí el espacio doméstico es súper importante. O Ya. sea, en el fondo como que el espacio, y debe ser un espacio mío, aunque yo nunca he comprado nada, Ok. pero debe ser un espacio donde yo entre y pueda, no digo modificarlo, pero que sea mío. Y de hecho siempre he logrado encontrarlo en el fondo. Ajá. Ahora donde vivo en un edificio que es el último edificio antiguo, digamos, del centro de Esmirna de los años 50 Ya. y vivo solo en todo el edificio. Oh. Y es fabuloso, o sea, en el fondo, y sobre todo en ese periodo de toque de queda, Ajá. tenía un edificio de 4 pisos, bueno, con mi departamento, una terraza, etcétera. Y bueno, entonces el espacio es súper importante y doméstico. Y bueno, también el espacio de la ciudad, o sea, en el fondo como para mí la ciudad es muy importante, o sea, en el fondo como que recorrer las ciudades y en los lugares menos, tal vez mucha gente diría más feo de las ciudades, o sea, en el Ya. fondo para mí es importante encontrar espacios, o más que espacios, situaciones tal vez surreales, tal vez muy distintas de mi mundo donde nací
Ajá. o mi mundo social donde nací, en la misma ciudad, o sea, un par de cuadras, etc. Por eso Sí. estoy más feliz en una ciudad como Esmirna o qué sé yo, Santiago, mientras en Milán, la verdad, ojalá no se escuche, no me escuchen mis amigos en Italia, pero no le encontré ninguna gracia. Estefano, y la periferia, los límites y la periferia. Ya, Mm, bueno, los límites, a ver, eso es otro tema súper importante. O sea, en el fondo el límite eh, es parte de esas ciudades donde nosotros sí. vivimos. O sea, en el fondo, Mm, como hablando un poco de límites, hay, hay una periferia que no están en la periferia, pero en el fondo, cuando estos límites se difunden ajá, en alguna parte, como pasa, por ejemplo, en las zonas que deslindan entre, por ejemplo, una zona en Turquía, sobre todo, hay zonas no simplemente de diferencia socioeconómica, pero cultural, okay. completamente cultural. Entonces, en el fondo, como que esos límites no están muy visibles en la ciudad, pero de repente uno cruza una calle, Sí. se encuentra en Kurdistán y esta gente vestida toda de colores, hay gitanos, cruza Ajá. um, otra, otro barrio y uno piensa estar en Miami con toda la gente así con las gafas de sol, etcétera, etcétera. En otra hay gente toda cubierta, etcétera, etcétera. Y ahora, esos límites son bastante definidos, pero la gracia, por ejemplo, de la Turquía, yo creo que esos límites se dispersan en la ciudad. O Ajá. sea, en el fondo, en la parte Miami, eh, hay las señoras que venden flores o que Okay. leen la mano Ya. y es parte total de la cultura y a todo el mundo le encanta. Entonces, en ese sentido, más, la verdad, el límite no es una palabra positiva, eh, pero depende, porque si ese límite de alguna forma se expande Ajá. y empieza a ser un territorio en el cual eh, distintas personas, muy distintas personas pueden encontrarse, yo Perfecto. creo que es un concepto positivo. Como una zona del entre, Exacto, un como más lugar, accesible el encuentro, ¿no? Como, exacto, sí, sí. sí. Estefano, y en este recorrer tuyo, ¿dónde podríamos decir que encuentras tu vínculo con la madera y con la madera más directamente y no con otras materialidades? ¿Cómo que eliges la madera para tu trabajo? Bueno, la verdad como que fue algo que me fascinó y también fue el resultado de un encuentro en Santiago. De alguna forma, no me acuerdo bien de qué forma nos conocimos, pero encontré una pareja Ajá, con la cual me hice muy amigo, Willy Chávez y María Paz. Y Willy había estado en Italia trabajando en un taller, etcétera, etcétera, y trabajaba muy bien. perfecto. Y de hecho me enseñó a ocupar un taladro, que no sabía ocupar propiamente. Y con él empecemos, o sea, en el fondo como que me inició al mundo de la madera
y lentamente empecé a seguir trabajando, etcétera, etcétera. Y luego, viniendo aquí en Izmir, después de esa, digamos, ese momento de 3 años en el cual estuve en Milano, encontré ese taller de madera, o sea, se puede hacer cualquier cosa que nadie ocupaba. Okay. Y hay un chico que trabaja allí, Argun, muy buena onda, y con él empecé a trabajar, etcétera, y se dio. Y la verdad, como que en el fondo, después también me di cuenta que es un material súper interesante, súper fascinante de trabajar y sustentable en el fondo, porque la madera crece y se descompone. Perfecto. Estefano, ¿y cómo llegaste a Turquía? A Turquía llegué también por casualidad, o sea, en el fondo como eh, que llegué por casualidad, o sea, en el fondo también Izmir, y yo sabía que era, que era una ciudad que aparecía en un libro de historia o algo así, pero no creía que estaba en Grecia. Ok. La verdad. De hecho, en algún minuto estuve en Grecia hasta 1920. Y bueno, yo estaba un día, la historia es bastante entretenida, un poco privada, si queremos, pero bueno, Bueno. estaba en la, en mi oficina en Milán, estábamos con unos amigos compartiendo esa oficina y uno de mis colegas, un querido amigo, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay necesitamos un profesor para un curso de verano, para unos talleres de verano. ¿Tenés tiempo? Yo la verdad que no tenía nada de trabajo. Dije, Ya. déjame ver un minuto, bla, bla, bla. Y bueno, sí, sí, cuando se empieza, hoy en la tarde. Ya. Eh, que fui y bueno, conocí una persona en ese, Ayer. eh, en ese taller y que me trajo al final que fui a Turquía y en 2 o 3 meses me mudé a Izmir y se dio la oportunidad de trabajar en esta universidad y otra vez me mudé en una ciudad que no conocía nada, ni siquiera Turquía conocía nada, nunca había estado en Turquía y bueno, y me adapté acá. Ahora, sin entender el idioma, nada, el idioma igual es imposible, el turco. Bueno, y bueno, esa persona desapareció y yo sigo acá desde 5 o 6 años. Imagínate. Eh, Estefano, ¿y la muerte qué significa para ti? Nada. Nada. Mm, La verdad como que es algo que no pienso mucho, en el fondo como que... La verdad no pienso en mi muerte. ok. O sea, mi muerte me da lo mismo, la verdad. Ujú. Tanto soy muerto. Sí. Y a veces pienso, pero muy raramente, o sea, em, la muerte de otros, pero más, me daría pena que lo que pienso a veces, hablando sobre mi muerte eventual, Ajá. anzi segura, non sappiamo quando, però segura, no quiero que le dé pena a nadie. Ok. O sea, eso es como mi pensamiento, lo que más me preocuparía, por ejemplo, de, no sé, que gente que yo quiero, que esté triste. eh, Así que eso es lo que más me preocupa a mí Ajá. de una eventual futura próxima o muerte mía. Sí, sí. Y Mm, la otra cosa, la verdad, es que yo no tuve mucha experiencia con la muerte, ok. porque por suerte nunca se me murió un amigo cercano, nunca, ok, mis abuelas, pero ya estaban muy ancianas Ajá. y entonces tal vez
por eso, porque nunca tuve que enfrentar ese tema. ¿Y el amor, Estefano, El en tu amor vida? está a todos lados, estoy lleno de amor por todos Sí, estás lleno de los... amores. Sí, claro, tengo suerte, o sea, en el fondo, o sea, tengo muchas personas que me quieren, muchos amigos, y creo que eso es el amor, Eso es el amor. yo creo. Estefano, y en este espacio de intimidad tuya, este espacio doméstico donde está tu mascota y donde tú estás contigo, en ese Ujú. espacio, ¿cómo lo vives? ¿Qué elaboras? ¿Cuál es la relación de ti con ti al interior de ese espacio que tú encuentras en cada lugar y en cada ciudad? Primero que todo es algo que yo construyo. Sí, O sea, no físicamente, etcétera, etcétera, es algo que donde hay mis objetos también. O sea, en el fondo como que, como, como hemos dicho antes, yo he viajado mucho y cambiado mucho de ciudades, de departamentos, etcétera, etcétera. Pero hay unas pocas cosas, unos pocos objetos y pequeños muebles, etcétera, etcétera, que me acompañan. perfecto. Entonces, como que tal vez cada vez construyo ese es mi espacio propio, doméstico, que me representa mucho. O sea, en el fondo, eh, a pesar que esté siempre desordenado, no Ajá. obstante, pase el tiempo a tratar de ordenar una parte y después desordenar otra, pero por lo menos, a menos que la gente no lo diga por amistad o cortesía, la gente que me conoce, que viene acá, reconoce mi espacio, reconoce mi personalidad. Perfecto. Y creo, porque siguen viniendo a veces a cenar o a compartir, creo que se sienten bastante cómodos también. Genial. Además no viniesen. Sí. Estefano, hay dos preguntas más que quiero hacerte. Yo sé que Ujú, estamos en el tiempo, pero me interesa ujú. hacértela. ¿Cuál es tu relación con el poder? La verdad, La verdad, no me interesa. no te interesa. La verdad, como que nunca ha sido una persona ambiciosa hacia el poder Ok. o hacia el éxito o Ajá. hacia como el control. Por supuesto, soy, creo, ambicioso desde otros lados que no implican el poder, yo Ok. creo. Ujú. Y en ese sentido, es como, estoy pensando, ¿cuál es tu relación con el valor? Es como esta distinción entre el precio y el valor que tú me lo metaforizabas, es como una obra perfecta, bien hecha, pocas obras que tienen de gran valor. ¿Cómo la relacionas con el precio? ¿A qué te refieres con precio? ¿Plata? Plata. Pésima. O sea, en el fondo como que la verdad nunca me ha faltado dinero Ok, y de alguna forma eso, fui afortunado de crecer en una familia que me permitió estudiar, etcétera, etcétera. Pero de la otra forma siempre he ganado bien, perfecto. en el fondo con mi trabajo, siempre, pero siempre me he gastado todo lo que gano, o sea, entonces como que la verdad como que no soy bueno para el dinero. Desde el otro lado, por ejemplo, trabajando en ese sentido, nunca pido descuento.
En el fondo como que reconozco, por ejemplo, si es que voy donde un artesano o a un restaurante, no sé, o a comprar pescado, no sé qué, nunca pido descuento porque tal vez trato o reconozco el valor de un trabajo que Ajá, tiene que ser pagado, o sea, en el fondo como... ehm, sin duda. o sea, en el fondo yo, mi trabajo en la universidad está súper bien pagado y creo que me estoy ganando toda esa plata. O Perfecto. sea, ahora, después que me la gaste toda, no es culpa de la universidad, o sea, eso es otro tema. O sea, ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Genial. Y la otra pregunta que quería hacerte, Stefano, es como tú dices, los que me conocen saben cómo soy y se sienten acogidos por mí. Es como, ¿quiénes te conocen? Y bueno, mis amigos, Tus amigos. sí, mis Ujú. amigos me conocen. Bien, Y bien, quien no me conoce tiene otra, tiene un imaginario de mí. exactamente. Y cada uno tiene su Stefano es así, Stefano es entretenido, ah, no, Stefano es así, pero los que me conocen me conocen bien y la verdad como que de alguna forma a veces me siento muy mimado también porque a veces me dicen, oye, ¿sabes qué, Stefano? Eres súper difícil, la verdad. O sea, eres una persona que a veces te mereces unos combos y pero igual te queremos. O sea, No lo creo. Ujú. porque creo que desde el otro lado aprecian o ven otras cosas de mí, igual yo de ellos, o sea, en el fondo, como que es una cuestión Sí. común. Pero yo necesito, como te decía antes, necesito amigos, necesito, no obstante sea de alguna forma solo o solitario, no sé qué, Ajá, necesito gente. perfecto. No soy autónomo, como un perro. Ay, que observa los árboles cómo se mueven y encuentra más genes, ¿o no? Exacto. Sí. Estefano, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Me quedo con tus recorridos, me quedo con el espacio de intimidad, que yo creo que es un espacio jamás tirado a la basura, sino que un espacio de gestación, que aparentemente no pasa nada y pasa todo. Me quedo con la periferia y los bordes que se transforman en espacios también, y con estas obras tuyas que al final del día se transforman en objetos que te llenan de orgullo, y los objetos que has dejado en Chile también a nosotros que estamos acá nos llenan de orgullo. Así que, Estefano, mil gracias por esta preciosa entrevista.